Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la organización por permitirnos estar aquí hablando un ratillo de este prolífico arquitecto. Agradecer a las administraciones que lo hacen posible, a los patrocinadores que leemos aquí y para nosotros especialmente a Jordi Rugent, que hemos sido colaboradores muchos años. Hemos tenido muchísima relación con él y creemos que parte de la ciudad de Barcelona tiene mucho que ver en la intervención en el patrimonio en su figura. O sea que muchas gracias también desde el lado de la arquitectura. Vaya por delante que no somos, nuestro estudio, los mayores conocedores de la obra de Elias Rugent, ¿vale? Seguramente estamos entre los 100 primeros, pero nos hemos encontrado con una obra suya y hemos tenido que, lógicamente, estudiarlo, ver un poco antecedentes, el porqué de las cosas, y él, sin saberlo, esté donde esté, nos ha ayudado a completar el edificio, de alguna manera. Nos hemos basado muchísimo en el origen, en el legado que nos dejó, que decimos. ¿Vale? Ay, ¿esto cómo se pasa? Aquí está ahí el... ¿Vale? Es un edificio que está en Gran Vía Pau Claris, de reciente finalización. Vale, no se puede señalar, ¿verdad? Vale. Pues es un edificio que está en Gran Vía Pau Claris, como os digo, bastante cerca de aquí, en pleno centro, muy ensanche, ¿vale? Y solamente os digo unos datos, porque de aquí va a salir un poco el porqué de alguna de las cosas. Uno, la aprobación del Plan Cerdá, sabéis, del 1860, un plan que todos, internacionalmente reconocido por todas sus ventajas, sus bondades, y que creemos que está plenamente vigente. Incluso 22 pues también se está aplicando ese carácter en cuanto a circulación, en cuanto a socialización, digamos, de sociedad, no crear diferencias, etcétera, y esto pues tiene un valor. Y esta es una de las primeras fincas que, puesto que estaba en ese extramuros que se llamaba, está bastante cerca y fue una de las primeras que se desarrolló, con lo cual, bueno, pues empezó a ser un ejemplo a seguir también en aquel momento, ¿no? Luego está, en el 61 llega el acuerdo de la reparcelación, que esto es un lío también cuando tienes múltiples propiedades, también lo estamos viendo en el 22 y finalmente en el 69, que cae en manos de la familia Bertrand, de Philippe Bertrand en concreto, ¿vale? Gracias a Dios que cayó en manos de esta persona, porque tenía una sensibilidad, era un historiador, era jurista, llegó a ser el presidente de Bellas Artes, de la Academia de Bellas Artes en Provincial, con lo cual una persona con una sensibilidad especial y supo escoger a quien le iba a sacar mayor partido a su finca, ¿vale? En este caso a Elias Rugent, y le encarga la obra. En el 75 se acaba, 3 años, curiosamente lo mismo que hemos tardado ahora nosotros en finalizarla, la parte nuestra. Después, aquí ya veréis que aquí se lía un poquillo, Philippe Bertrand, ahora lo explicaré con imágenes, porque no coge a Elias Rugent como arquitecto, sino que intenta por su cuenta y riesgo hacer algunas intervenciones. Y al final la familia Bertrand cambia de residencia, se va a un palacete que se llama Casa Bertrand en el Putxet, un edificio precioso neoclásico, de estilo neoclásico, y sus herederos también tienen esa sensibilidad, incluso los jardines se los encargan a Rubió y Tudurí, o sea que parece que esta familia está muy vinculada a las artes en toda su extensión. ¿Vale? Bueno, la manzana que estamos hablando, ¿vale? Es esa pieza de aquí. Esa manzana originalmente iba con solamente las horizontales, según el Plan Cerdá. Después, como ya sabemos, pues se van colmatando. Y toda aquella pieza, que el esquinazo, eran 3 parcelas, que creo que está aquí, eran 3 parcelas, acaban convirtiéndose en una, se hace un edificio homogéneo para todo esto. Esto tampoco lo sabía él en su momento, seguramente, pero ha hecho posible que este edificio pueda haber múltiples intervenciones en él, con múltiples cambios de distribuciones, y sean válidos. ¿Por qué? Por el hecho de tener las 2 escaleras separadas. Una en el chaflán, que era lo más típico, la entrada central, y la otra en Pau Claris. Nosotros, para este uso, hemos escogido esta entrada de aquí. Pero para un proyecto anterior que hicimos sobre esta misma pieza, hotelero, escogíamos la otra entrada. Y si fuesen viviendas, en un futuro podría tener las 2. El origen del edificio eran viviendas. Él vivía en esta pieza de aquí, en el principal y en el entresuelo, su familia, vaya. ¿Vale?
con lo cual ya tenía, tenía una carga importante sin saberlo a lo mejor, todo esto. La fachada también de este estilo neoclásico, muy rotunda, muy contundente, muy vertical, pues muy ensanche, ¿no? Al final, y es un poco lo que ahora las intervenciones en el ensanche se solicitan, ¿no? La proporción más bien vertical, el dominio del hueco del macizo sobre el hueco si pudiese ser, el tema del almohadillado, el tema de ir dejando de cargar elementos, digamos, a medida que se va creciendo, una coronación, en este caso, muy horizontal, que es muy bonita, que coge una cota, que nosotros hemos querido reflejar también en el proyecto, y después, en este caso, como no había locales comerciales, porque entonces no se usaba, no existía el uso, pues claro, lo que son la planta baja, que hoy en día es esta pieza de aquí, pues eran piezas que se iban adaptando a la calle simplemente, una ventilación de un semisótano, llamémosle, ¿vale? Luego hay intervenciones, ahí vemos incluso la sección que nos ha ayudado también en el proyecto a cómo representarlo. Y aquí vamos con la etapa más negra del edificio, diría yo, que es que teníamos una galería diseñada en su momento. Por cierto, hay bastante información del edificio, ¿eh? En el archivo histórico tal, hemos encontrado bastantes piezas. Bueno, en su momento. Entonces, una galería súper sencilla, delicada, o sea, una cosa como preciosa para dejar la vista, y ya llegamos con la especulación de turno y la tenemos que cerrar en todo esto. Había que decir que esto lo tenemos que echar para atrás, ¿no? Es uno de los temas que intervenimos en el principio del proyecto. El tema de los patios, también habían 2 patios principales y en este central también se cerró prácticamente, fijaros, y nosotros lo que hemos hecho es decir, abrirlo otra vez, vuelve a ver la galería, etcétera, lo veréis en el tal. ¿Vale? En la modificación de la fachada tenía algo más de lógica, que era decir, como aparece el uso a principios de hace 100 años, ¿no? Aparece el uso comercial, entonces sí que habría que abrir unos huecos hacia la calle para que pueda entrar y salir la gente. Vale, aún se puede entender, pero el siguiente es un poco, venga, va, no hay narices de hacerlo. Venga, te quito 2 huecos, te hago un apeo ahí en 3 tardes y te monto la columnata ahí y hacemos una abertura enorme. Esto rompe totalmente lo que es la fachada, ¿no? O sea, no ha habido un lenguaje, no ha habido una historia o un análisis previo de esto, ¿no? Y con estos antecedentes y muchos otros llegamos a día de hoy. En el año 33 es cuando la familia, o 30 más o menos, estos señores se van al Puchet, como os he dicho, y lo compra la familia Nubiola, ¿vale? Que es el actual propietario. También siguen siendo herederos de la familia. Y trabajamos con ellos. Vienen y nos encargan el edificio. Lo primero que hacemos cuando rehabilitamos, que tenemos algunos ejemplos en la ciudad, pues es normalmente el análisis, lógicamente, de todas las bondades del edificio, lo mejor, lo peor, etcétera, pero sobre todo desnudar el edificio. O sea, llevémoslo al mínimo posible. A partir de aquí volvemos a empezar. Y vamos a ver qué valores tiene y qué valores hay que conservar y cuáles otros a lo mejor no es posible el 100% porque el uso que te está pidiendo el cliente no lo permite. Bueno, a partir de aquí, bien, pero sobre todo ir al origen, que es lo que hicimos en este edificio. El legado, que es lo que le llamamos. Luego el concepto de rehabilitación, que tanto que se habla de sostenibilidad hoy en día, pues no hay mayor sostenibilidad que rehabilitar un edificio en centro-ciudad, ¿no? Probablemente volverle a dar un uso y que la comunicación sea pues con transporte público probablemente es lo más eficaz, que esto las ciudades, creo que Barcelona lo entiende bastante bien, otras ciudades se plantean barrios nuevos súper alejados del centro y todo el día estamos metidos en el coche o en el metro o donde sea, pues en este caso creemos que un uso de oficinas además centro-ciudad con esta deslocalización de las oficinas Mentios-Arroba parecía atractivo, porque no hay tantas. Entonces, volver aquí era un tema interesante. Como cliente, pues así lo entendió y así nos lo pidió, ¿no? Con lo cual, sostenibilidad es uno de los temas, que además veréis después con 4 temas de instalaciones. El respeto a la arquitectura existente y de la gran figura que teníamos delante. Y disciplina. ¿Por qué? Porque hay un rigor, digamos, detrás del edificio que era consecuente en todas sus formas constructivas y pues queríamos devolverlo, eso, y que se volviese a ver, ¿no? que se presenciase. Entonces, del legado, lo hemos basado en 4 tal que ahora desarrollo, que es la composición de la fachada, la tradición en las galerías, las conexiones verticales y horizontales y conservación de forjados, que este era un tema importante. Es un edificio que decidimos no derribar y volver a construir, sino que mejor dejar los forjados originales,
puesto que, con todos los problemas que trae esto, porque claro, al final son oficinas y hay que apear y hay que hacer un montón de obra que ya sabemos todos, pero creíamos que le daba mucho carácter y mucha personalidad al edificio. Entonces no existen tantos edificios de oficinas donde tengamos este tipo de forjado. Aquí lo teníamos de origen, pues no lo tires, déjalo y tal. Ahora, crecer encima de un edificio así, pues tiene un problemón de narices, sobre todo, bueno, pues el apeo de muros de carga y tal, que ahora veréis, ¿no? Entonces, estas 4 bases son las que hacíamos. La fachada es esta, que ya habréis visto, seguramente si habéis pasado por allí, es la rehabilitación de la fachada original, con el sistema tradicional, con los tonos originales, con el respeto a la piedra de Montjuïc que aparece en cornisas y en empedrado en la planta baja sobre todo, las molduras igual. No es un edificio que esté pintado sobre el existente, que esto lo hace muy feo, sino que es un edificio que pasas por allí y queríamos que diese la sensación que ya, pues igual habían pasado 20 o 30 años, no pasa nada, ¿no? Y el tráfico lo acabara de ensuciar, si quieres, pero que no fuese un edificio totalmente neutro, blanco, por decir algo, que a veces aparecen que nos da un poco de miedo, ¿no? Entonces, el contraste con la carpintería de madera oscura que teníamos y el aluminio, los porticones, etc. Entonces, ¿qué nos basamos en esto? Es, primero, el rigor, otra vez, recuperar la esencia de la verticalidad de la fachada de Elias Rougent. El restaurar, como hemos dicho, algunos de los huecos, como veis, bajan al suelo por un tema también de la posibilidad del cambio de uso a locales, porque la planta baja podría llegar a ser locales, sobre todo en este lado que tienes acceso. El traer el núcleo a este punto de aquí, en el punto central del edificio. Esto en oficina está muy bien porque te divide en 2 plantas, para multitenant que se llama, o planta completa o en 2. Esto es fácil de hacer. Si entras desde la esquina, en uso hotelero era más complicado, aunque mantuvimos el acceso porque en un futuro puede ser hotel, oficinas, viviendas, lo que uno quiera, ¿no? Entonces, este era un poco de la fachada histórica. Bueno, todos los porticones abiertos, etcétera. ¿Qué pasa? Que dijimos, ahora vamos a la remonta, que nos permite la normativa, al contrario, se está pidiendo que se haga, ¿no? Claro, ¿cómo te posicionas, ¿no? Cuando te encuentras en un edificio así, en esta posición tienes como 2 posturas. Una de ellas, que hemos hecho alguna vez también, si tiene poco peso la remonta, es replicar una planta más, por ejemplo. Si no es un autor conocido, el origen, ¿eh? Puedes hacerlo esto, ¿vale? Incluso en Majórica replicamos una planta y añadimos la cúpula, la trasladamos. O sea que dices, bueno, y hoy la ves y no te acuerdas, ¿no? Seguramente que era así. Otros edificios hemos crecido una. En el momento que hay que crecer 2 o 3 plantas, esto se pone en crisis porque se desproporciona todo el edificio. Entonces no tiene gracia. En este edificio, además, la calle de Gran Vía solo tiene un módulo más pequeño y cogió una verticalidad que era como, parece endeble, hasta parece que se vaya a caer. Entonces no puede ser. Entonces dijimos, vamos a utilizar todos los recursos de Elias Rougent de origen y lo vamos a trasladar hacia lo vertical. Lo primero es que un signo de respeto es marcar claramente la horizontalidad esta que quiso, que él ya marcó en su momento. Lo único que pervertimos es que quitamos la balaustrada porque había una terraza y nosotros ya no teníamos terraza, con lo cual, bueno, es lo único que nos permitimos, el único lujo. Entonces dijimos, ponemos una planta de transición, que es esta que veis rehundida, porque de esta manera, aquí se ve muy plano, visto de pájaro, pero cuando estás en la calle pasa bastante desapercibida y es una sombra, digamos, que tiene el edificio. Y eso es un signo, para nosotros era un signo de respeto hacia el edificio existente, no quiero ni tocarlo casi. O sea, creo una sombra, una cosa oscura, y a partir de ahí arranco yo. ¿Cómo arranco? Con muchos de los conceptos que tiene la fachada tradicional. 1, cornisas muy marcadas en horizontal, como veis en cada planta, ¿no? 2, con el almohadillado que se va produciendo en el edificio, pues con estas planchas de cobre envejecido, pues creemos que lo conseguimos. 3, la verticalidad absoluta de cada uno de los huecos. Es idéntico el de arriba que el de aquí. Y la persiana abierta, en vez de hacer la persiana, pues hicimos este gesto de las lamitas, que nos extendía un poco el vidrio. Uso oficina, parece que sea lógico, sobre todo esta orientación que es noreste y aquella norte pura, y así recibíamos más luz de calidad, además, ¿no? La coronación de arriba enlaza exactamente con el otro edificio de Gran Vía, con lo cual nos lo ataba muy bien en la ciudad, es muy ensanche esto. Y después sí que este gesto de aquí, que estaba ya en el PMU, pues lo aprovechamos y ponemos una terraza ahí arriba que tiene unas vistas muy bonitas, ¿no? Estos fueron algunos de los ejercicios. Por eso digo que nos dio la pista, el edificio original, de cómo interpretarlo en la parte superior y que parece que haya como una continuidad, ¿no? Con lo cual ha sido
bueno, entre comillas, más fácil porque nos han dado ya el porqué de las cosas. Todo esto, bueno, pues rehabilitación integral y tal. Bien, llegamos aquí. Este es a modo de los detalles que encontramos, también presentamos el proyecto así, con las 3 tipologías de secciones siempre en todos los casos, y aquí se aprecia muy bien la parte hundida, ¿no?, en aquel ejemplo de allí, y todo el elemento de cobre envejecido de la parte superior, que es un elemento que ya viene tratado, envejece muy bien, y al final es un material noble, es un material de calidad que entendíamos que estaba bien. La cornisa la tratamos con una piedra artificial, pero totalmente pulida y en horizontal, con lo cual le da una terminación muy clara al edificio histórico. Luego mantuvimos detalles del edificio antiguo que ya no se necesitan, como estos respiraderos o el elemento metálico de ayuda de carga y descarga, ¿no? Pero bueno, eran guiños un poco al edificio anterior. El tema de las galerías, que era el segundo, lo del respeto, ¿no? Esto es la misma foto que habéis visto antes, pues así es como lo hemos dejado. O sea, dejemos la galería original del ensanche, que tantos ejemplos hay tan bonitos, ¿no? Incluso enfaticémosla, o sea, en oscuro ponemos la estructura metálica y en claro pintamos el techo. ¿Por qué? Porque generará más sombras y el efecto de las vueltas son más bonitas. No es tan habitual encontrar en galerías que salga la vuelta. Normalmente ya eran planas. Entonces, aquí parecía como algo más curioso, pues lo dejamos, ¿vale? A día de hoy está ocupado el edificio, gran parte de él, y lo usan muchísimo este espacio, y más con los nuevos conceptos de vida saludable, healthy, ¿no?, y todos los well y los tal que nos imponen, que cumple el edificio con todo, pues es una manera de ver que los espacios exteriores hay que recuperarlos. Todo el COVID nos ha ayudado mucho, ¿no? Entre edificios, pues el elemento, igual que hemos hecho entre el edificio existente y la remonta una sombra, aquí quisimos poner una pantalla de vidrio entera con estructura metálica, de manera que tampoco interviniésemos, ¿no?, dentro del edificio. O sea, las 2 fachadas laterales de los patios, pues casi no intervenimos, ¿no? Era un poco esto. Entonces, el diálogo en este sentido, en horizontal y también en vertical, que funciona en el edificio. Desde la entrada lo que queríamos era conservar aquella entrada de carruaje, ¿no?, clásica del ensanche, y que después apareciese un efecto un poco wow, ¿no?, cuando llegas al interior. Que se pudiese ver también desde la calle, se aprecia y invita a entrar, ¿no?, de alguna manera. Y esto es esta relación del patio que también habían tapado, por cierto, en una de esas intervenciones de la época oscura del edificio, que seguramente con algún amigo se hizo, en vez de contratar a un arquitecto como toca, que es lo que debería hacer la gente, estando en este foro, pues esta cuña publicitaria. Y llegamos a ese punto, lo volvimos a abrir, vuelve a haber luz en ese espacio, con lo cual es interesante hasta para la persona que está trabajando aquí, ¿no? Esto lo vemos en este punto, que sería desde el exterior al interior, pavimento muy claro para reflejar mucha luz, un olivo que fuimos a comprar especialmente con esta forma, entre 3.000, escogimos el olivo, un drama, y la relación entre el interior y el exterior lo veis aquí, y luego al revés, esta es la visión que tienes al entrar, que tampoco te esperas en un edificio del ensanche normalmente, que se tiende a cubrir para ganar aquellos metros y no sé qué. Bueno, pues aquí le dijimos al cliente que estos los perdía, pero los ganaba en eficacia de efecto wow, ¿no? También ventilaba esa parte de la Lo mismo que hicimos en horizontal, esa conexión ahí en vertical, en horizontal también está en vertical, a través de los patios, de las escaleras y de ese doble espacio que está en la entrada, ¿vale? También queríamos que hubiese esa comunicación por dentro del edificio y que se mostrase, ¿no? Esto es lo que hicimos con un poco el sistema del muro, no es muro cortina, sino es una carpintería normal, que va en fachada. Al llegar al mundo interior la hacíamos más delicada, con unas lamitas, que lo que hace es que el de la planta de arriba, aquí la foto está cogida un poco para acá, pero si no, solo ve el exterior, pero desde aquí no ves muy bien lo que está pasando en esa planta. Bien, la recepción no es nada en el fondo, le he dicho, hombre, ponme 4 libros aquí al menos, para que esto parezca un hogar, ¿no? Y bueno, me han puesto en las sofás porque es que la familia existente, la familia propietaria, se dedica a pinturas y tienen un color patentado. Entonces, un guiño al porqué de esto, es el azul ultramarino, es un color que es muy especial. Antes lo hablaba con uno de vosotros,
del tema de pinturas, que es un poco delicado y es un color muy difícil de conseguir. Bueno, pues ellos lo tienen en su catálogo. Bien, dicho esto, tenemos esta relación también desde la planta primera hacia el hall, que sería desde aquí arriba, y también estamos viendo el patio, con lo cual, bueno, se produce este efecto. Otra relación visual en vertical con otro de los patios que hay interiores, que era muy cerrado y que le dijimos a la propiedad que aquí había que gastar y teníamos que hacer vidrio de suelo a techo. O sea, que si no aquella planta se quedaba un poco fúnebre, o sea, un poco triste en esta zona. De esta manera conseguimos esto. Esta foto está hecha desde de la planta principal, que tiene una sala de chimenea, de tal y cual, que también conservamos. Luego, la otra escalera, también dijimos, pues el ascensor existente lo rehabilitamos y todo lo que es la barandilla, escalera y tal, la acabamos de conformar aquí. Por aquí abajo se baja a la máquina de ascensor, etcétera. Y vuelves a tener otra entrada que da mucha flexibilidad al edificio porque puedes tener dos sedes en vertical, si quieres, y tienen dos entradas principales. Y si no, la otra entrada que habéis visto funciona en horizontal, digamos, en multitenant, ¿vale? Con lo cual, pues esto era una ventaja. Luego, otra curiosidad. Dijimos, bueno, tenemos la escalera histórica aquí abajo a la izquierda, que nos hacían conservar, esta estaba catalogada. Entonces dijimos, oye, pues ¿por qué no traer aquí el núcleo? Tampoco es habitual en oficinas venir con el núcleo hacia aquí. Lo intentas poner en la parte central, pero dijimos, hombre, si esto es la calle, si esto es noreste, y en cambio el sol me está entrando de allí, pues acompaño a la escalera con todo el núcleo y hemos acabado, ¿vale? Y este era un poco el ejercicio. De ahí nació lo de la planta baja con el patio trasero. Y la verdad es que veréis imágenes ahora, que entra muchísima luz durante todo el día. También es muy sostenible eso, no enciendes la lámpara. Entonces, los techos, nos encontramos estos techos. Aquí la foto es tendenciosa porque las vueltas parece que estén perfectas todas y tal. Había que verlas. O sea, reparar aquello no habríamos acabado todavía. Y entonces, también había que ignifugar las viguetas metálicas, la capa de compresión de encima, bla, bla, bla. Dijimos, oye, igual lo que hay que hacer es enyesarlo todo, lo ponemos en blanquito, que al final lo que hará es un tema de luz también, en el conjunto, y la búsqueda de la sombra hará que sea más curiosa la cubierta, ¿vale? Ya que la vamos a mostrar, bueno, aquí lo veis, ¿no? La llevamos a este punto. Los vestíbulos. Tenemos el de la parte clásica, digamos, de la planta 2 o 3, a lo mejor esta, y esto es de la remonta, ¿vale? Donde perdemos altura, no teníamos tanta altura. Hicimos un techo de hormigón, lo pintamos del mismo color que tal. Es una manera de mostrar que te muestro allí la estructura original, te muestro aquí también la estructura de la remonta. Bueno, es una coña, que si no la explico, pues nadie se da cuenta, pero bueno, nosotros la sabemos, la explicamos. Luego, hay una cota, que es esta de aquí, que marca el tema de la iluminación, el cableado que tenía aquí. Claro, aquí es muy delicado, no tenemos techos, todo ha de ir por paredes y por suelo. Entonces, tienes que buscar truquillos para los transformadores de los bichos LED, no sé qué, tal y cual. Entonces, esa cota generaba que abajo era estuco y arriba es pintura que enlaza con el techo. Lo mismo pasa en estos otros. Y es la cota, en este caso, del final de las puertas de ascensor, etcétera. Las dos tipologías de ventanas que tenemos, la clásica y esa anchura, es aquella, más lo que os he dicho, los porticones abiertos, ¿vale? El suelo muy neutro, tal, o sea, muy... Y la sensación desde dentro es esta. Y aquí está el segundo truco. Donde veis una viga así, una jacena metálica de la bomba, había una pared de carga. Claro, esto era un edificio portante. 5 minutos, ya está. Quedan 4 fotos, creo. Entonces, claro, esto es una intervención muy delicada, pero que en el uso de oficinas era muy necesario hacerlo. Teníamos que liberar y hacer muy diáfana la planta. Pero mantuvimos un poco la estructura como para reflejar que allí estuvo el edificio portante. Sigue siendo con la nueva estructura y sigues viéndola, ¿no? ¿Vale? Esta es la sensación que tienes desde el interior, que es lo que os digo, que es de luz muy agradable y tal. Y ahora la cuña de instalaciones. Claro, el edificio hay que decir, bueno, está muy bien todo esto, pero no me vas a dejar radiadores, ¿no? Aquí hay que poner aire acondicionado, hay que conseguir el sello LEED, tal y cual, es un edificio premium, ¿no? Entonces dijimos, lo más importante es el techo, pues todo el clima va a ir por suelo. Y así nos evitamos todo esto. Esto que es una decisión de decir, venga, va, no hay narices tampoco de hacer esto, pues tela. O sea, 45 centímetros, meter todo esto, luego te das cuenta que cabe ahí. Entonces, pero cupo.
¿Qué pasa? Que impulsamos desde esto lo veréis aquí, impulsamos desde aquí y retornamos por aquellas rejillas de allí. Y allí es donde está el filtro, con lo cual yo no he de tocar el suelo para nada. Cambio el filtro, lo limpio y vuelvo a ponerlo. Si se rompe una máquina sí que hay que cambiar suelo, pero también lo haríamos en techo normalmente, con lo cual no era problema. El tema de las paredes que no llegan a techo, como os fijáis, este efecto museístico un poco, el punto es que como también estaban las vigas un poco así, pues al no llegar, esto, otra línea de sombra y no llego arriba, no toco. Y por allí entra y sale el aire primario, con lo cual usamos las paredes con los pladures de aquí para el primario y te evitas rejas en el suelo. Todo lo de bomberos del techo lo tenemos siempre en paredes, con lo cual pues queda integrado en el pladur y nadie ve. Con lo cual, al final lo que conseguimos es una estructura súper limpia que la estás viendo en todo momento dentro del edificio. Y la sombra que se ve allá abajo, no es, bueno, es medio error de obra, pero es que falta la moqueta, que tiene que ir por ahí y se pone por ahí dentro. O sea, en principio no estará, solamente estará la junta de arriba. Allí va alguna maquinaria también de clima y tal. Y lo que dijimos es que descolgamos las luminarias porque aquí hay bastante altura y generamos un nuevo plano, digamos, que es de luz y va todo colgado desde pared, como veis, ¿no? El enchufe va desde allí. Y ya está, ¿ves? He llegado en punto.